El vídeo que recientemente dedicamos a San Bartolo Longo, a su conversión desde la oscuridad del satanismo hasta la luz de Cristo, me hizo recordar, pensar y suscitar en mí el deseo de dedicar también un vídeo a otro personaje, gran escritor del siglo XIX, francés, bastante olvidado, bastante desconocido, que hizo un periplo de conversión muy similar, yo diría incluso más sorprendente que el de San Bartolo Longo. Y estoy hablando de Karl Huysmans. Karl Huysmans, que en verdad se puede decir que fue un converso del satanismo. Todo ello queda ilustrado de forma más eminente que en el caso de San Bartolo Longo, donde la conversión queda ilustrada de forma maravillosa por la transformación personal del hombre, pero en las obras de Huysmans queda todo ello ilustrado de forma también soberbia y con toda esa capacidad que tiene él de transmitir la experiencia de la decadencia y de la oscuridad en sus obras literarias, en sus novelas, que, como digo, son bastante desconocidas todavía en España, sobre todo, donde ha habido pocas ediciones, y las ediciones que ha habido pues no han tenido tampoco demasiada difusión. Yo he llegado a coleccionar casi obras de Huysmans, y como digo, no son fáciles de encontrar. Sobre todo las seguimos encontrando en francés, como esta edición de la obra La Base, allá abajo, o allá lejos se ha traducido. Esta es en francés, con unos grabados, con unas ilustraciones muy hermosas. La encuadernación la hice poner yo, creo que era un libro que valía la pena, ¿no? Otras ediciones también de La Base, tengo varias, de Orreburs. Esta es en castellano, de Buenos Aires, allá lejos, la misma obra, que, como digo, no se ha editado demasiado en castellano y es muy difícil hoy por hoy encontrar a lo mejor ejemplares en castellano. Esta edición muy hermosa también de En route, en camino, obra que representa ya el paso de la conversión de Huysmans al catolicismo. Esta obra llamada En camino, de la cual se ha hecho una edición recientemente, pero creo que ya está agotado, en Homo Legens. Vale la pena realmente reeditar estas obras de Huysmans. ¿Quién fue Joris Karl Huysmans? Vivió de 1848 a 1907. Fue crítico del arte, fue escritor decadente y sobre todo fue satanista, sacrílego, antes de converso a la fe católica. Ya habíamos hablado aquí de Huysmans, si recordáis, en aquel capítulo dedicado al satanismo, en el cual hablábamos de las misas negras. Recurríamos a las obras de Huysmans para ilustrar lo que era una misa negra. Y aunque nosotros no tuvimos el atrevimiento de leer toda la descripción de la misa negra que hace Huysmans, porque es realmente dura, impactante, sí que señalábamos las obras de Huysmans para conocer ese recorrido por los bajos fondos del satanismo en el París del siglo XIX que él transmite en sus obras, porque no es que lo investigó, sino que lo conoció de primera mano, porque él mismo fue satanista y fue sacrílego. Pues bien, Huysmans nació en París en 1848, hijo y nieto de pintores de origen belga. Será durante toda su vida un oscuro funcionario de la Tercera República Francesa, aunque de hecho él nunca fue un hombre ideológico, nunca se identificó con los ideales de la República. Este trabajo le sirvió a Huysmans, eso sí, como medio de sustento, pues su verdadera vocación fue siempre la de escritor. Su primera etapa como escritor le acercó sobre todo al naturalismo. Su primera novela, en 1876, Marte, Histoire d'una fille, trata sobre la prostitución. Y fue calificada, ¿no?, como pornográfica, casi, esa obra. Esta novela, por otra parte, fue muy valorada por otros, por Émile Zola
quien invitó a Huysmans a formar parte, por decirlo así, de su círculo de influencia. Pero Huysmans finalmente se va a distanciar del naturalismo. Se dedica entonces, en primer lugar, a la crítica del arte sobre las exposiciones de pintura de París entre los años 1879 y 1883, todo ello recopilado, estas críticas, en un volumen ciertamente interesante. Se percibe en él ya, por lo tanto, una intuición, una sensibilidad estética, artística, crítica con las corrientes mayoritarias, siempre alabando, posicionándose a favor de los impresionistas y de los artistas más independientes, destacando para él las figuras de Degas, por ejemplo, que en aquel momento estaba muy mal visto y era muy criticado. Valora también a simbolistas como Gustave Moreau. En este momento es en el que Huysmans empieza a abrazar otra forma de ver las cosas, ¿no? De ver la realidad, de contemplarla y de explicarla, que es el esteticismo, o lo que se llamó también el decadentismo. Busca el refinamiento estético como reacción contra el materialismo grosero de la realidad que le envuelve, contra ese materialismo, contra la vida vulgar, contra esa vida acomodada que él ve en los burgueses que le rodean, ¿no? Esa vida puramente materialista. Reacciona con ese esteticismo, ese decadentismo. Y así se aproxima al espíritu y a la tendencia estética decadente defendida y cultivada por grupos jóvenes, rebeldes, inconformistas, que van a marcar mucho el mundo de la literatura y del arte durante esa parte final del siglo XIX. La génesis de este movimiento hay que encontrarla en el París de los años 1880-1885, donde empieza a hacerse patente la crisis de los valores culturales y artísticos modernos incluso. Va a calar, por lo tanto, entre los jóvenes pues, instruidos, de buena clase, pero con inquietudes culturales, toda una actitud artística, pero también vital, profunda y profundamente pesimista, escéptica, rebelde con todo, y rebelde sobre todo ante las tendencias racionalistas, materialistas, predominantes en ese mundo que viene de la revolución industrial, que viene del progreso. Van a inspirarse estos jóvenes decadentes en poetas malditos como Baudelaire, con sus Flores del Mal. Muy hondo cala, por lo tanto, el pensamiento de este autor en su época, y en Huysmans, que se había escrito de alguna manera a su corriente, a su estela. Ese espíritu inconformista se manifiesta de diversas formas, va a dar lugar a una especie de dandismo, ¿no? También al nihilismo, una especie de cinismo, de decadentismo, de misticismo, pero de misticismo oscuro, de misticismo tenebroso. Buscan el refinamiento estético, se consideran rebeldes, se consideran antiburgueses. Estos jóvenes se reúnen en los cafés del barrio latino de París y están creando lo que se va a denominar el movimiento decadente. Son momentos, para ellos vitalmente, íntimamente, de insatisfacción existencial y de un gran pesimismo moral. Una percepción negativa de la vida, en especial de la vida moderna que les toca vivir, al hilo del pensamiento pesimista de un autor como Schopenhauer. Hay varios personajes claves que van a ser admirados por ellos, además de Baudelaire, al que ya hemos citado. Estábamos hablando del poeta Paul Verlaine, otro converso que se convirtió, es una experiencia personal muy parecida a la de Oscar Wilde, ¿no? La conversión se produce en la cárcel. Después de sucumbir, en este caso, a los encantos de Rimbaud, él pues cae
en lo más hondo por la experiencia terrible de la cárcel, y allí vuelve a la fe católica. Paul Verlaine, Edgar Allan Poe, el conde de Lautréamont, el mismo Arthur Rimbaud del que hemos hablado, ¿no? Ese Satanás adolescente, le llamaba uno de sus biógrafos, Daniel Robs, ¿no? Llama a Rimbaud Satanás adolescente, ¿no? Pues bien, Huysmans publicó en 1884 su novela A Rebours, que se podría traducir como contracorriente o a contrapelo, ¿no? La cual se convirtió en una especie de guía de la sensibilidad estética, decadente, que se hace carne en el protagonista de la novela, ese personaje ya clásico de sesentes. Resultará desconcertante para los críticos y causará un gran impacto en el seno de los decadentes esta obra sorprendente de Huysmans. Otra novela, a continuación de esta, será Enrade, publicada por entregas en un periódico francés, pero con una repercusión mucho menor. Tiene la convicción Huysmans de que el misticismo estético no es el final de su camino, no ha llegado donde quería, y entonces se abre paso a nuevas experiencias. Es el momento entonces del acercamiento, de la aproximación al mundo del satanismo. En 1888 el escritor mantuvo una relación con Henriette Maillat, una conocida satanista. Huysmans, por lo tanto, vemos que se siente muy atraído por el misterio del mal, por la perversidad, por el erotismo, el ocultismo, el satanismo, rebasando todos los preceptos morales, adentrándose en la oscuridad, en la blasfemia, en la lujuria y el vicio como temas principales de su obra. De este modo se va a aproximar a personajes, ambientes de ese entorno. No solo va a investigar, sino que se va a introducir en ellos. Va a experimentar la realidad de esos lugares sórdidos. En 1889 publicará Certains, una serie de artículos dedicados a ciertos, en efecto, artistas, entre los que destaca el dedicado a un autor, a un pintor, Félicien Robs, donde analiza la obra oscura también de este pintor, analiza el erotismo satánico, exacerbado, delirante de sus obras pictóricas. Pues bien, hay todo un ambiente, podríamos decir, enrarecido por las corrientes ideológicas, artísticas, culturales, pesimistas, que contribuyeron de alguna manera a la crisis de valores del positivismo y del racionalismo, ¿no? En filosofía ya hemos citado a Schopenhauer, Hamann y posteriormente, evidentemente, Nietzsche. En literatura contamos con Villiers de L'Isle d'Adam o con un autor muy interesante y también muy desconocido hoy en día, que es Barbey d'Aurevilly, otro converso, que viene de escribir las diabólicas, y de beber en exceso y de drogarse y de entregarse a todo tipo de excesos. Pues bien, este Barbey d'Aurevilly también va a hacer un proceso de conversión. Las corrientes antirracionalistas, en definitiva, y antimaterialistas, como el esoterismo, la teosofía, el ocultismo, se van a abrir paso en este final del siglo XIX enfrente de toda esa visión materialista y racionalista. Las notas predominantes de la obra de Huysmans van a ser en esta época ese elitismo, ese sibaritismo excéntrico que vemos en el personaje principal de A Rebours, de Seseintes, que es el personaje central, los refinamientos sensuales, el dandismo, el deleite incluso por lo perverso, por lo sacrílego, el comportamiento amoral ensalzado, el escándalo como instrumento para sacudirse el aburrimiento, la vulgaridad, el materialismo obtuso, ¿no?, y burgués que rodea sus vidas,
la impugnación, en definitiva, que es lo que se pretende, de la banalidad propia de esa sociedad del progreso exclusivamente técnico e industrial. Es una manera de reaccionar destructiva, autodestructiva, ¿no? La decadencia, más que un movimiento, fue un estado de ánimo que poseyó a la Europa occidental y a los representantes de la cultura, del arte, de la literatura durante los 20 últimos años del siglo XIX. La novela que hemos citado, A Rebours, fue la obra más emblemática, podríamos decir, de esta estética decadentista, con su personaje esencial, que es Des Esseintes. En las artes plásticas hay un pintor belga, al que hemos citado ya, que admiraba mucho Huysmans, no muy conocido, Félicien Rops, que fue el máximo representante de esta sensibilidad perversa y que va a utilizar Huysmans para ilustrar sus libros con sus obras preñadas de erotismo, de blasfemia, de sacrilegio demoníaco. Bien, vamos a ver cómo fue el proceso de bajada al infierno de Huysmans. Va a haber una obra de Huysmans que nos va a indicar el punto clave de su bajada a los infiernos. Esa obra es La Base, allá lejos se ha traducido, o allá abajo, publicada por primera vez en el año 1891. Es, podríamos decir, quizá la obra o la segunda obra más famosa del autor después de la primera, de aquella A Contrapelo, que tuvo tanto éxito como testigo del decadentismo. Y es recordada esta La Base por ser como la última obra que escribió Huysmans antes de convertirse al catolicismo. Allá lejos apareció por primera vez en forma de entregas en el diario L'Echo de París, siendo su primera aparición el 15 de febrero del año 1891. En abril del mismo año apareció completa, en formato de libro. Muchos de los lectores conservadores del L'Echo de París quedaron sorprendidos y ciertamente espantados ante el tema que trataba la novela y pidieron al editor que detuviera lo que consideraban su escandalosa publicación. La novela narra la historia de Durtal, un novelista fracasado que está hastiado de la vulgaridad de su vida y del vacío del mundo moderno. Este es un trasunto verdaderamente del mismo autor, de Huysmans. Durtal es Huysmans, podríamos decir, quien se va a convertir además, este Durtal, en protagonista de algunas de sus novelas posteriores. Este Durtal, estudioso de la Edad Media, investiga un sombrío personaje del siglo XV, al mariscal de Francia Gilles de Montmorency Laval, que vivió de 1405 a 1440, barón de Ré. Este Gilles de Ré, mariscal, de Francia, acompañó y protegió con devoción en sus campañas en la Guerra de los 100 años a Santa Juana de Arco, pero a la vuelta de su casa, Gilles de Ré se convierte en un ser oscuro, obsesionado con la magia negra y el satanismo. Pasará años torturando, violando, asesinando a centenares de niños en rituales satánicos, todo ello con unos niveles de crueldad y sadismo difíciles de dirigir. No es un personaje de novela. Gilles de Ré es un personaje histórico del siglo XV. Durtal investiga a este personaje, asqueado de la vaciedad de la vida, de la monotonía diaria, de una sociedad inane, atada a contravalores muchas veces nauseabundos, inicia esta investigación que le conduce hasta el castillo de Tiffauges, donde cometió sus crímenes Gilles de Ré, pederasta atroz, como hemos dicho, y asesino de niños cuyas atrocidades y actos satánicos son la base de la terrible novela que tanto escándalo produjo. De Ré será condenado
por sus crímenes y caerá sobre él una doble excomunión, una por satanismo y otra por sodomía. La investigación de Durtal sobre los cultos satánicos, sobre las operaciones alquímicas, las orgías sangrientas que el aristócrata organizaba en sus castillos de Tiffauges, Machecoul o Champtonsé, en medio de una corte de nigromantes, de brujas, de alquimistas, de adoradores del demonio y de magos, todo eso va a ser la temática del libro. Los niños, es tremenda la descripción de todo ello y dura, no es un libro fácil de leer. Los niños eran secuestrados, torturados, violados y descuartizados. Gilles de Rais ultrajaba y destrozaba a los niños mientras su público aplaudía y aullaba entusiasmado. Esa corte de los milagros, del horror que le acompañaba. Durtal se va a concentrar no en los detalles más escabrosos, sino en la investigación de estas ciencias prohibidas, de este misticismo desaforado satánico, pero quiere dar un paso más, y no solo lo conoce, no solo escribe sobre él, sino que quiere investigarlo ahora precisamente en su realidad viva en el París del siglo XIX. Empieza a percibir y a descubrir que en el París del siglo XIX existe también el culto satánico. Durtal, por lo tanto, empieza a investigar en los bajos fondos y en contacto con determinados círculos satánicos de adoración al maligno que organizan misas negras, empieza su descenso a los infiernos. Deshermies, que es un amigo de Durtal en la novela, es su informador acerca de las liturgias diabólicas. Le dice: el ritual de aquellas ceremonias es bastante atroz. Generalmente se había raptado a un niño al cual quemaban en un horno, luego se mezclaba esta ceniza humana con la sangre de otro niño al que degollaban, formando una pasta parecida a la de los maniqueos de la que ya te he hablado. El abate Guibourg decía la misa, consagraba la hostia, la cortaba en pequeños pedazos y la mezclaba con aquella sangre oscurecida por la ceniza. Esto era la materia del sacramento. Tremendo. Gracias a sus contactos, Durtal descubre, por lo tanto, que el satanismo no es solo una cosa del pasado, sino que aún sigue vivo, de hecho, en Francia, en la Francia moderna, esa Francia que se considera tan escéptica. Se embarca en una larga investigación sobre este oculto submundo con la ayuda de su amante Madame Chanteloup. La novela va a culminar con la descripción, que recordábamos en ese vídeo sobre el satanismo, de una misa negra en la que ellos mismos dicen estar presentes y en las que en efecto Huysmans había estado presente y había participado. Esta Madame de Chanteloup está inspirada en otro personaje de la época, Madame Berthe de Courrières. Describo estos personajes para hacernos una idea de qué gente se rodeó realmente Huysmans durante su vida, ¿no? Sobre esta experiencia del demonio y del satanismo. Hay toda una galería realmente de personajes tenebrosos. Esta Berthe de Courrières, mujer desequilibrada, coetánea de Huysmans, estaba interesada en el ocultismo y participó en misas negras, lo cual le valió finalmente una estadía larga en un hospital psiquiátrico por el desequilibrio que todo esto le causó. Explican sus biógrafos que en la madrugada del 8 de septiembre de 1890 la policía de Brujas, en Bélgica, fue informada de que una mujer desnuda fue encontrada temblando en la calle, presentaba síntomas de trastorno mental y fue llevada a la institución psiquiátrica. Courrières había pasado la noche del 7 al 8 de septiembre en Morstraat 36. Era la casa del canónigo Louis van Hake, este sacerdote satanista, sacerdote católico ordenado, pero al servicio de Satanás, apóstata y celebrante de misas sacrílegas. Rector
que había sido de la Capilla de la Santa Sangre y también supuesto exorcista. También estuvo en contacto con otro sacerdote renegado, Joseph Antoine Bouillan, hereje y sacrílego, ¿no? Estos eran los personajes, hablo de todos estos personajes, de esta mujer, de estos sacerdotes sacrílegos, para que veamos la realidad. Ya no son personajes de ficción estos, son personajes que conoció Huysmans, y en los que se inspiró para los personajes de su novela. Es decir, que aquí en verdad podemos decir que la realidad supera la ficción. Se decía de esta mujer, Berthe Courrier, que buscaba sacerdotes jóvenes para seducirlos, para impactarlos con sus confesiones explícitas y malignas. Hay una autora decadente también, Marguerite Raschild, también una iconoclasta, bisexual, escandalosa en su época, travesti, ¿no? Relató un paseo que tuvo ella por el Sena con esta Berthe Courrier, quien explica, Marguerite Raschild, que no era precisamente nadie que se escandalizase fácilmente, pero que en aquella ocasión se escandalizó cuando la señorita Courrier sacó una pequeña bolsa bordada de sus faldas y de ella sacó hostias consagradas para dársela a los perros callejeros. Pues bien, el interior de su residencia, dice Per Fexnel en un libro de 2017, Feminismo satánico, dice: el interior de su residencia, según el pintor simbolista Henri de Grou, es lo más heterogéneo que jamás hubiera podido imaginar en el gusto de este mundo medio pagano, medio católico o así llamado. No hay más que casullas, manteles de altar, objetos de culto adaptados a los destinos más inesperados. Custodias corporales dalmáticas, candelabros con velas multicolores misteriosamente encendidos en rincones de sombra, cerca de un soberbio atril sobre cuyas alas se ven obras de Félicien Rops, obras sacrílegas, o del Marqués de Sade. El olor a benjuí, ámbar y esencia de rosa se sofocan alternativamente con los del incienso, ¿no? Toda una imaginería, toda una presencia del mal también en esa estética decadentista, ¿no? Como practicante del culto a Satanás, Berthe Courrier fue enterrada en el cementerio de Père Lachaise, donde todavía los amantes del satanismo, de las misas negras, la visitan y la veneran. Pues bien, esta mujer fue presentada a Huysmans, la conoció, en efecto, en 1889, y basó en ella el personaje de Madame de Chanteloup en su novela, la amante de Durtal. Pues bien, estos son los círculos en los que se movía Huysmans. Sabe de qué habla cuando habla de las misas negras, de la adoración a Satanás. Conoció, entre otros, al abate Bouillan, Joseph Antoine Bouillan, que vivió de 1824 a 1893, sacerdote católico, primero de vida irregular, defensor de tesis y prácticas muy heterodoxas, como las clases de autohipnosis que les daba a ciertas monjas histéricas fundadas por él mismo. Bouillan tenía relaciones carnales con la superiora de esta comunidad, y las técnicas psicológicas que enseñaba a las reverendas hacen a estas soñar que copulan con el demonio, con Jesucristo, con los santos, toda una locura demoníaca fomentada por un sacerdote renegado, servidor de Satanás. Los poderes civiles y eclesiásticos se fijaron en Bouillan y finalmente fue encarcelado y confinado como peligroso. En 1875 deserta definitivamente del catolicismo para unirse a cabalistas y a ocultistas, ingresando en una anómala obra de misericordia, podéis imaginaros, fundada por él, que es un verdadero pandemonium de astrología y de erotismo. Este satanista, que había sido sacerdote, orgiástico, pseudoprofeta, fue el maestro del simbolismo ocultista que conoció Huysmans, ¿no? En allí abajo, en la base, Huysmans modeló el personaje del doctor Johannes como un trasunto de Bouillan. También se había inspirado en otro sacerdote, este del que hemos hablado, al que asistió a sus celebraciones
la señorita Courier y se desequilibró. Estamos hablando del sacerdote Luis Van Hake, en Bélgica, rector de la Capilla de la Santísima Sangre de Cristo. Como modelo lo utilizó Huysmans, que lo conoció bien, para crear al satanista y canónigo Docré de su novela. Según testimonios de la época, el religioso profesaba el culto a Satán y realizaba, presidía misas negras. Bien, hasta aquí la novela La Vache. La Vache tuvo dos traducciones posibles en castellano, que las dos, podríamos decir, son bien descriptivas. La Vache allá abajo, que ha sido la más usada, y acorde realmente con la infernalidad de la historia, ¿no? El infierno, el infernus o inferus, es decir, lo que está debajo, el lugar inferior o subterráneo al que descendió en efecto Huysmans. O también allá lejos, ¿no? Es decir, este deseo de huir, de escapar, lejos del tedio de la sociedad moderna. Pues bien, después de La Vache, Huysmans emprende, como decimos, su conversión. Dice Barbey d'Aureville, del que hemos hablado ya y que fue amigo suyo, dice, le quedaban solo dos posibles caminos, la pistola o la cruz, hablando de las posibilidades a las que se enfrentó cuando tocó fondo, o el suicidio o volver a Cristo. Será en 1892 cuando se produzca esa conversión. Esta transformación se va a manifestar también en su obra literaria. Vamos a ver esa transformación en ese otro gran libro, ¿no? En Ruth, ¿no? En Camino. Este se publica en 1895. Después va a haber otros libros también en los cuales ya vamos a contemplar los efectos de la conversión y de la transformación del corazón de Huysmans. La catedral, sobre el simbolismo de la catedral de Chartres. Posteriormente, en 1899, se retiró a un monasterio benedictino, al antiquísimo monasterio benedictino de Ligugé, en Francia, permaneciendo allí 2 años, en los que compartió la vida cotidiana de los monjes y se preparó para ser oblato. Durante su estancia en el monasterio escribió otra obra biográfica sobre Santa Liduvina, una biografía novelada. Pero en 1901 la ley de asociaciones en Francia, en esa Francia laica, anticristiana, la ley de asociaciones disolvió los monasterios y con ella esta comunidad, empujando a los monjes al exilio y obligando a Huysmans a regresar a París. Allí comienza la obra L'Oblat, el Oblato, en 1903, basada en sus vivencias con los benedictinos de Ligugé. Su última obra será Les Foules de Lourdes, antes de morir de un cáncer de garganta, el 12 de mayo de 1907. Bien, hemos contemplado a Huysmans, su transformación por medio de la gracia. Huysmans siempre es un autor católico, podríamos decirlo, incluso en sus primeras obras, que se nos antojan sacrílegas, blasfemas, tremendamente pesimistas, porque no hemos de olvidar también que el diablo cree en Dios. Como dice la Sagrada Escritura, el diablo cree en Dios y tiembla, ¿no? Los satanistas no son ateos, los satanistas creen en Satanás, y si creen en Satanás, creen en Dios, pero lo odian. Esa es la historia terrible del servidor de Satanás. Son católicos que se han pasado al enemigo. Pues bien, en Huysmans vemos un católico renegado que se ha alejado, que ha perdido la fe, hasta que la gracia lo rescata de la desesperación más oscura a la que le ha llevado, a la que lleva siempre Satanás. Sus obras son católicas, ardientes y terribles, ciertamente, pero católicas. Cuanto más énfasis hace en el pecado, en el mal, parece que más se quiere redimir de él. Este espiritualismo de Huysmans, de la lujuria, de la blasfemia, llamado satanismo, que transmite lo sobrenatural de la perversidad, el más allá del mal,
es para nosotros un testimonio del poder del mal, pero de un poder que puede siempre ser vencido. Y siempre, eso sí, como en Huysmans, la victoria es de la luz.